Bueno, vamos a resolver este primer análisis de esta gráfica. Se considere la siguiente gráfica y conteste lo que se le solicita. Primero nos piden el dominio de la función. Ok, hay que recordar que el dominio se determina trabajando en X. Hay que recordar que una de las estrategias que yo les he dicho que podemos trabajar es aplicar una línea horizontal, perdón, una línea vertical. De hecho, muchas veces hemos usado una línea amarilla para, para decir todo esto, ¿verdad? Aquí hay flecha hacia la izquierda. Como hay flecha hacia la izquierda, de una vez yo digo, el dominio viene de menos infinito. ¿Hasta dónde? Mucha gente cuando me respondió me llegaba hasta el menos 5. Pero vean que la gráfica después del menos 5 todavía tiene un pedacito aquí de gráfica. ¿Hasta dónde deja de haber gráfica? Hasta el eje Y. ¿Y qué es el eje Y con respecto al dominio? El 0, ¿verdad? Quiere decir que un primer dominio, una primera parte del dominio sería de menos infinito hasta 0. Y después, de 0 a 5 no hay dominio. Ahí yo no puedo trabajarlo dentro del dominio, no hay X. Esas X no se trabajan. Después de ahí, yo avanzo desde el 5 hasta más infinito. Siempre recordando que ese 25 no se trabaja porque pertenece a la Y. Yo estoy determinando el dominio. Entonces, el dominio, repito, sería desde menos infinito hasta 0, 0 cerrado, unión, desde el 5 abierto porque la bolita está sin rellenar, hasta más infinito. Aquí es importante que el dominio no es todo R, ¿verdad? No es R, porque la gráfica es una gráfica discontinua. Discontinua significa por partes. Hay una parte de la gráfica que está separada de la otra parte de la gráfica, y con respecto a X también hay una separación. No hay gráfica en un pedazo de la X, que es lo que corresponde de 0 a 5. ¿Ok? Luego vamos a buscar un intervalo donde la función sea positiva. La función es positiva, si ustedes recuerdan, esta parte del dominio nos iba a servir también para, para poder determinar la función positiva o la función negativa. Ok, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. ¿Ustedes me escuchan? Les decía entonces que cuando yo busco un intervalo donde la función es positiva, voy a buscar de estas líneas amarillas las que se encuentran en la parte de arriba con respecto al eje X. Entonces, yo voy a utilizar, vamos a ponerlo aquí con un verdecito, toda esta parte de aquí. Todo esto que está aquí, voy a marcarlo. Todo esto que está aquí corresponde a donde la función está en la parte de arriba, igual que todo este pedazo de aquí, siguiendo hasta más infinito, ¿verdad? Todo eso está en la parte de arriba, todo eso. ¿Ok? Vean que de menos infinito a menos 5 está en la parte de abajo, entonces eso no me sirve. Quiere decir que la respuesta, ¿verdad? Si me piden un intervalo, yo pude haber puesto desde menos 5 hasta 0. Este menos 5 abierto, porque ese no está positivo, está en el puro centro, y el 0 sí va cerrado. O, ¿verdad? Porque si me están pidiendo un intervalo, yo inclusive pude haber puesto de menos 5 a menos 1, pude haber puesto de menos 4 a 0, pude haber puesto de menos 3 a menos 1. Todos esos son intervalos donde la función es positiva.
Pero también pude haber puesto desde 5 hasta más infinito. O como alguna gente, hubo gente que me puso ahí, por ejemplo, de 10 a 20, de 5 a 15. ¿Verdad? Todos esos son intervalos donde la función está en la parte positiva. ¿Ok? Juanca, Sí, ese menos 5 a 0, ese menos 5 va abierto, dijo usted. sí, va abierto el menos 5. Por el famoso cuento de que está en el puro centro, ¿se acuerda? De que no está ni positivo ni negativo, sino que está en el puro centro y cuando está en el puro centro siempre va abierto. Abierto también. No, si la gráfica empieza digamos, ese menos 5 está un poquitito más arriba, ya lo puedo poner cerrado, ¿verdad? Abajo, ¿Cómo? y si estuviera más abajo. Es que si estuviera más abajo ya sería otra situación, porque estoy trabajando la parte positiva. Si él está en la parte de abajo, ya no lo puedo meter. Yo me ubico desde donde está el corte, o sea, donde pega en el eje X para arriba. Recuerde que si está más abajo ya no está en la parte positiva, sino que está en la parte negativa, ¿verdad? Pues yo siempre me tengo que fijar de donde ella pega en el eje X para arriba, porque eso es como la parte positiva, ¿verdad? Está en la parte de abajo, o sea, si ese menos 5 estuviera más abajito, esa parte, ya le pertenece a la parte negativa, no a la parte positiva. ¿Ok? ¿Sí le queda claro? Bueno, continuamos. Luego hay que buscar un intervalo donde la función pueda tener inversa, ¿verdad? Y entonces ahí ya yo puedo meterme con la parte izquierda o la parte derecha de la gráfica, ¿verdad? Ya yo ahí puedo poner desde menos infinito a 0, o desde 5 a más infinito, o cualquiera de estas, ¿verdad? Cualquier intervalo, ¿verdad? Por ejemplo, les decía, podemos hablar de menos infinito a 0, ese puede ser 1, de la función tiene inversa. ¿Ok? Pero así como pongo de menos infinito a 0, yo podría poner desde menos 100 hasta menos 1, digamos. Ese también es 1. O puedo poner la otra parte, desde 5 hasta más infinito. Pero si yo coloco desde 5 hasta más infinito, también podría colocar, por ejemplo, desde 10 hasta, no sé, 40. ¿Ok? Pude haber puesto desde 6 hasta más infinito, desde 6 hasta 1.000.000. Cualquiera que esté, ya sea al lado izquierdo o al lado derecho. ¿Ok? Ven que no se pueden combinar los dos, porque si usted trazaba líneas horizontales y tocaba la gráfica 2 veces, no podía revolver esos intervalos, ¿verdad? Entonces, o trabajo lo de la izquierda o trabajo lo de la derecha. Eso para lo de los intervalos positivos o negativos. ¿Ok? También podemos buscar lo más. Bueno, también podemos buscar el dominio, perdón, el ámbito. ¿Cuál sería el ámbito de esta? Este tiene un ámbito muy, muy interesante. De hecho, estuve a punto de pedir en lugar de dominio, pedir ámbito. Pero realmente se las trae. Vamos a ver, ¿cuál sería el ámbito de esta? Tiene flecha hacia abajo. Si tiene flecha hacia abajo, entonces quiere decir que el ámbito tiene que venir de menos infinito. El ámbito es de menos infinito hasta 25. No,
No, ahí hay una trampa. Ah, no, ya. Sería de menos Es infinito R. más infinito. Exactamente. Flechas. Vean que la trampa es haber puesto la flechita más abajo del 25. Entonces, si yo le hubiera puesto el ámbito a usted, más de uno se va a apoyo ahí, dice de menos infinito hasta 25. Porque eso es como pareciera que es el punto máximo de la gráfica, pero no. Porque vean que la otra parte, la de la derecha, empieza en 0. Esta parte, la de la derecha, la gráfica empieza en 0 y como tiene flecha para arriba, va a llegar a más infinito. Quiere decir, vamos a ver, yo lo pude haber puesto así, de menos infinito hasta 25, cerrado, unión, desde 0, abierto, hasta más infinito. Esa, digamos, lo pude haber hecho así. Pero resulta que estos dos intervalos se llegan a topar, porque el 25 está más alto que el 0. Quiere decir que si yo trazara, si ustedes recuerdan, cuando hablamos del ámbito, yo les decía que trazaran líneas horizontales. Viene desde menos infinito, se utiliza todo esto, hasta el 25. Pero cuando yo trabajo la otra gráfica empieza aquí desde el 0, sigue avanzando, como la flecha va para arriba, ¿hasta dónde llega? Hasta más infinito. Entonces, ¿cuáles y se utilizan? Se utilizan las que vienen desde menos infinito hasta llegar a dónde? Hasta llegar a más infinito. Y ahí no hay corte. En Y no hay corte. Vean que siempre se utiliza, todos los Y se van a utilizar siempre, desde menos hasta más. Quiere decir que el ámbito de esa gráfica sería con toda seguridad el ámbito es R. Recuerde que si va de menos a más, es R. ¿Okay? Hasta ahí queda claro esa parte. Totalmente. Bueno, si a mí me hubieran pedido el donde la función es negativa, entonces sería desde menos infinito hasta menos 5. ¿Verdad? Si me piden función negativa desde menos infinito hasta menos 5, que serían las líneas amarillas que están en la parte de abajo. ¿Ok? Y si me hubieran pedido, por ejemplo, cuando la función es igual a 0, ¿quién recuerda esto? ¿Qué significaba cuando la función es igual a 0? Cuando la función es igual a 0. No es como los puntos que están sobre el eje X. Exactamente. O sea, los números. Ajá. ¿Cuáles puntos están sobre el eje X? Serían menos 5 y 5. Ok, ahí está la trampa, ¿verdad? Si yo le pido... Ah, no. Ok. Continúa. ¿Dónde pega en el eje X? Puntos donde está el eje X. Está el menos 5 y el 5, pero es que el 5 está abierto. ¿Lo ven? Este menos 5 está abierto. Si está abierto, no pertenece a ese 5. El único que está en el eje X es el menos 5. Y está cerrado. ¿Por qué está cerrado? Porque no está abierto. ¿Cómo sé que está abierto? La bolita está sin rellenar. ¿Okay? Entonces, recordar que cuando yo pido puntos de intersección con el eje X, es lo mismo que fx igual a 0. Exactamente lo mismo. ¿Ok? De esta gráfica. Profe,